El sol caía frío y pálido sobre el asfalto de la ciudad, cuando Lucía, una niña de la calle de apenas 10 años, escuchó un grito desesperado que cortó el ruido habitual del tráfico. «¡Por favor, ayuda a mi mamá!», clamaba Thomas, hijo de una poderosa mujer millonaria que dominaba el mundo empresarial con frialdad y mano dura. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse. Los transeúntes simplemente miraban y grababan con sus celulares, convertidos en espectadores pasivos de una escena que combinaba rica opulencia con crueldad indiferente. Lucía, con sus ropas raídas y ojos llenos de historias no contadas, sin dudar se arrodilló junto a la mujer desplomada, acercando sus manos temblorosas pero firmes al pecho frío de aquella dama que parecía invencible. Era el inicio de una tormenta donde el más pequeño decidiría desafiar al gigante y su imperio. Esa mujer millonaria, señora de un imperio que había construido a base de manipulación y ambición sin límites, apenas podía respirar. Años de sacrificios empresariales habían dejado un vacío fatal. El afecto de su única hija, Thomas, era un reflejo helado de indiferencia. Mientras Lucía, niña desamparada y subestimada, susurraba plegarias aprendidas en los callejones a las que nadie más creía. La multitud seguía dividida entre la curiosidad morbosa y el desprecio. Lucía recordaba las enseñanzas de su madre, una mujer sencillamente justa que había pagado caro el atreverse a denunciar irregularidades en ese mismo imperio. Pero ahora, en 1906, la inmensidad de la ciudad, la justicia parecía un eco lejano, mientras las autoridades no se movían, atadas por una burocracia implacable que aplastaba a quien no tenía voz ni dinero. La niña sentía una soledad abrumadora y una furia silenciosa crecer en su pecho como un fuego que solo los inocentes pueden llevar. Por favor, si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like, suscribirte y contarme en los comentarios desde donde me estás viendo. Me llena de emoción saber que estas historias viajan con ustedes. El frío viento nocturno arrastraba los susurros de desesperanza en las calles donde Lucía había sobrevivido durante años. Cada mañana se despertaba en un triste refugio improvisado, sin garantías ni promesas, solo el vacío de un sistema que la ignoraba. Las autoridades, con sus papeles y promesas, se habían convertido en figuras distantes, nunca presentes donde realmente importaba. La burocracia aplastaba con reglas sin rostro y la justicia se escondía detrás de escritorios demasiado altos para alcanzar a una niña vestida de olvido. Lucía, con su alma hecha trizas por la indiferencia, sentía que la vida le había arrancado todo menos la esperanza ciega que heredó de su madre, aquella mujer valiente que pagó con la vida su honestidad. En su momento más oscuro, cuando la soledad intentaba quebrarla, apareció Mariana, una ex-enfermera que había sido testigo del daño que el poder sin control podía infligir. Mariana conoció a Lucía por casualidad, después de 1909, escuchar rumores de la niña que había intentado ayudar a la magnate caída. Sin esperar nada a cambio, Mariana decidió tenderle la mano, convirtiéndose en un rayo de luz en la tormenta gris. Con su voz cálida y mirada firme, le ofreció un refugio temporal, ayuda legal y sobre todo la certeza de que alguien creía en ella. La historia de Lucía empezó a cambiar lentamente, con el ritmo pausado de quien conoce el peso de la lucha y no se rinde ante el abismo. Pero no todos en el imperio estaban dispuestos a aceptar esa transformación. La mujer millonaria despertaba con la mente fragmentada y un enemigo implacable ganaba terreno en las sombras. Víctor, el hermano codicioso que esperaba la oportunidad de usurpar el poder.
Susurraba con veneno en los pasillos dorados, bordando mentiras sobre Lucía, acusándola de fraude y manipulación, intentando borrar la luz que ahora iluminaba el oscuro legado familiar. La batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Lucía, aún aprendiendo a respirar fuera de la sombra de la calle, entendía que su fuerza no residía en la plata, sino en la verdad que llevaba tatuada en el alma. El enfrentamiento llegó al tribunal, esa sala fría donde la justicia parecía un cuchillo sin dueño. El juez, un hombre acostumbrado a cerrar ojos ante el poder, escuchaba con desdén los argumentos de Lucía, quien con voz firme y ojos llenos de lágrimas narraba la historia de su madre y la corrupción que consumía a la familia millonaria. Su arma silenciosa era el cuaderno azul, un viejo cuaderno manchado con notas y pruebas que su madre había dejado escondidas, el símbolo de una lucha que nadie más había querido enfrentar. Las palabras chocaban contra muros de indiferencia, pero su determinación era un faro que comenzaba a temblar, anunciando la inminente tormenta de verdad que sacudiría ese mundo de privilegios. La presión sobre Lucía crecía. Tras la primera audiencia, ataques sucios comenzaron a llover desde la esfera de Víctor, documentos falsos sembrados, testimonios dudosos fabricados, todo para manchar su nombre y quebrantar su espíritu. La difamación contaba con cómplices en las altas esferas, gente dispuesta a destruir sin importar el daño colateral. Lucía sentía que el suelo se hundía bajo sus pies con cada nueva calumnia. Pero en medio del ruido y la oscuridad, una figura inesperada emergió: el abogado retirado Alejandro, un hombre que había visto muchas batallas legales y ahora decidía combatir por los que nadie defendía. Su cordialidad y sabiduría fueron un bálsamo. Su fe en la justicia, el combustible que Lucía necesitaba para seguir peleando. En una reunión precisa, Alejandro sostuvo el cuaderno azul entre sus manos arrugadas y dijo con voz grave: «Este no es solo papel. Es la memoria de una mujer que quiso hacer lo correcto aunque fuera peligrosa. Esta es nuestra verdad». La sala, que había vibrado con insultos y desprecio, ahora respiraba expectación y temor. Lucía encontró en ese momento un aliado que, aunque inesperado, era la prueba viviente de que la luz puede surgir incluso en las sesiones judiciales más oscuras. Mientras tanto, Víctor, viendo frustrados sus esfuerzos, intensificaba la guerra personal, lanzando amenazas veladas y sobornos, con la intención de doblegar a quienes amenazaban su reino corrupto. La batalla final fue un choque brutal de verdades y mentiras. Un duelo en la corte donde cada palabra y documento podía inclinar la balanza. El juez, esa figura solitaria, rodeada de poder y silencio, finalmente permitió la presentación del testimonio más esperado, el registro de una grabación secreta donde Víctor reconocía sus crímenes y la conspiración para silenciar a la madre de Lucía. Un silencio pesado cubrió la sala cuando el audio llenó el espacio, exponiendo la podredumbre escondida bajo las alfombras lujosas. Víctor se derrumbó, su rostro pálido por la derrota inminente, mientras Lucía, con el corazón en la garganta, supo que la justicia estaba al alcance de su mano. La lectura del veredicto fue un suspiro colectivo que liberó décadas de dolor y opresión. Víctor fue condenado no solo por su participación en la conspiración, sino también por su intento sistemático de destruir a una niña y silenciar una verdad incómoda. La justicia poética no tardó en manifestarse. Mientras él ingresaba a prisión, su imperio empezó a desmoronarse, sus allegados huyendo ante la evidencia irreversible. Lucía, por primera vez, miró hacia un futuro sin miedo y sin cadenas, acompañada no solo por
Alejandro, sino también por Mariana y Tomás, la hija que luchaba por rehacer el lazo perdido con su madre. La niña de la calle se había convertido en símbolo de esperanza y resistencia. La mansión, símbolo de poder y riqueza, parecía ahora una prisión vacía, llena de ecos del pasado. Tomás, la hija millonaria, caminaba entre los pasillos con una mezcla de culpa y anhelo en la mirada. Había sido testigo silencioso de la caída de su madre y la redención inesperada de Lucía, la niña que desafió todo el sistema. En su interior crecía un respeto genuino hacia aquella pequeña que, a pesar de su origen humilde, había mostrado más fuerza y bondad que cualquiera en ese palacio de cristal. Mientras Tomás contemplaba el jardín desde la ventana, recordaba las palabras de su madre, las promesas rotas y el vacío que había dejado el poder mal empleado. En una modesta habitación iluminada por la luz tenue de una lámpara, Lucía hojeaba el cuaderno azul que había sido su arma y su escudo. Cada página, cargada con la memoria de su madre, contaba historias de coraje y honestidad que desafiaban la mentira tejida por Víctor. La niña sentía la presencia de su madre en cada palabra, como un faro que le guiaba en la oscuridad. Mariana, sentada a su lado, le ofrecía una sonrisa cálida que hablaba de protección y esperanza. «Tu fortaleza es la que mueve montañas, Lucía», le susurró, «y ahora estás creando un camino donde antes solo había ruinas». Pero justo cuando parecía que la justicia comenzaba a florecer, nuevas sombras se agitaron en los pasillos del poder. Víctor, desde la prisión, urdía un plan para desacreditar a Lucía y desbaratar la fundación que llevaba el nombre de su madre. Uso de influencias, sobornos y amenazas intentaban silenciar a los aliados de la niña. Incluso algunos miembros del consejo directivo empezaron a cuestionar la legitimidad del movimiento, contaminados por el miedo o la codicia. Lucía era más que una niña ahora. Era una amenaza para un sistema que prefería mantener su corrupción oculta bajo capas de oro y formalismos. En medio de esa tormenta, Tomás encontró en Julia Méndez, la periodista incansable, una voz aliada que no solo contaba la historia, sino que la defendía con pasión y rigor. Julia había desenterrado los secretos enterrados bajo la mansión y no estaba dispuesta a callar. Sus artículos no solo blindaban la verdad, sino que también llamaban a la sociedad a despertar. El eco de sus palabras llegó a oídos de empresarios, activistas y ciudadanos que empezaron a tejer una red de apoyo imparable. La batalla no era solo legal, era moral, y ahora el pueblo empezaba a despertar y a reclamar justicia. En la sala de audiencias, con la tensión cortante y los ojos atentos, Lucía presentó ante el juez una serie de testimonios que confirmaban la persecución sistemática de Víctor y su cómplice. Las palabras eran el clamor de quienes habían sido ignorados, maltratados y silenciados. El cuaderno azul se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad. Cada nombre citado, cada dato expuesto era un golpe contra la corrupción que había mantenido atado el destino de tantos. Entre la multitud, Mariana sostuvo la mano de Lucía, transmitiéndole fuerza en silencio. El destino parecía finalmente inclinarse hacia la luz, aunque el camino aún era peligroso. Por primera vez en meses, Lucía pudo sentir que no estaba sola. La ciudad, antes indiferente, mostraba señales de cambio. Grupos comunitarios, liderados por la Fundación, se movilizaban para proteger a los más vulnerables y exigir reformas en el sistema. La imagen de la niña de la calle se había convertido en un faro que inspiraba a muchos a no rendirse. Los hospitales, las escuelas y los hogares temporales recibían apoyo y reconocimiento. Mientras tanto, Tomás y Lucía compartían conversaciones profundas sobre el futuro.
donde ambas comprendían que sus destinos ya estaban enlazados por algo mucho más grande que sus diferencias sociales. Sin embargo, Víctor no estaba derrotado. Su desesperación crecía y con ella sus movimientos oscuros. Una nueva campaña de desprestigio surgió, esta vez usando vídeos manipulados y testimonios falsos para crear dudas sobre la integridad de Lucía y la fundación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde la verdad y la mentira luchaban por dominar. Lucía enfrentaba ataques públicos que arrojaban sombras sobre su moral, pero también despertaban la solidaridad de quienes la conocían verdaderamente. En cada rincón crecía la convicción de que la luz, aunque tardara, siempre vence. Una noche, bajo la luz tibia de las estrellas, Tomás y Lucía caminaron juntas por el jardín que las había visto enfrentarse a sus miedos y a sus pasados. «Nunca pensé que encontraría en ti una hermana», dijo Tomás con emoción contenida. Lucía, con una sonrisa sincera, respondió: «Y yo nunca pensé que alguien como tú pudiera cambiar tanto». Se tomaron de las manos, sellando un pacto silencioso de unidad y resistencia. La fuerza de sus lazos personales se convirtió en la fortaleza más poderosa contra esos muros de injusticia que trataban de separarlas. Ese compromiso se tradujo en acciones concretas, nuevas políticas internas en la empresa millonaria para garantizar transparencia, programas educativos y becas impulsadas por la Fundación y, sobre todo, una batalla legal que encabezaba Alejandro con mano firme. Jarros de café y papeles llenos de notas se acumulaban en la oficina, donde cada detalle era analizado para proteger la verdad. Lucía sabía que no podía bajar la guardia, pero también comprendía que su corazón ya no era el de una niña vulnerable, sino la de una guerrera con una misión que trascendía la lucha personal. Finalmente llegó el día del juicio decisivo. El tribunal estaba lleno de ojos expectantes, cámaras y murmullos nerviosos. Víctor, con un rostro endurecido por la arrogancia y la rabia, intentaba mantener el control, pero su desgaste era evidente. Lucía, con la serenidad aprendida en las calles y la fuerza de quienes la apoyaban, presentó la evidencia irrefutable: documentos, grabaciones y testimonios que no dejaban lugar a dudas. El silencio reinó cada vez que una prueba desmontaba una mentira, y la tensión se palpaba en el aire como un alambre cortante a punto de romperse. Con voz firme y pausada, el juez anunció el veredicto: Víctor Castellani, culpable de corrupción, conspiración y asesinato. La sala quedó paralizada, excepto por los suspiros y lágrimas contenidas de quienes habían esperado justicia durante tantos años. Víctor fue llevado esposado ante las cámaras, mientras Tomás y Lucía se miraban con una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, sí, pero el costo había sido alto. Afuera, la gente aplaudía y en sus rostros había esperanza, esa chispa que pocas veces se veía en lugares donde el dinero había dictado reglas por demasiado tiempo. La victoria sacudió los cimientos del imperio millonario y abrió caminos para la reforma. Ricardo, el patriarca de la familia, renunció a sus cargos y dedicó sus esfuerzos a apoyar la Fundación Sandra Oliveira, creada en memoria de la madre de Lucía y ahora símbolo de lucha y esperanza para niños en situación de vulnerabilidad. Tomás y Lucía trabajaban juntos en proyectos comunitarios, demostrando que la unión entre mundos tan distintos podía generar verdadero cambio. Cámaras, periodistas y voluntarios convergían en la fundación, que crecía y tocaba vidas, transformando el dolor en acción. Sin embargo, no todo era calma. Víctor, desde prisión, lanzaba denuncias y buscaba socavar la credibilidad de la fundación, usando viejas influencias para sembrar discordia. Pero esta vez, la red de apoyo era más fuerte. Autoridades,
empresarios éticos y ciudadanos comprometidos defendían la causa. La batalla había trascendido a los tribunales y se instalaba en la conciencia colectiva. Mariana se mantenía firme al lado de Lucía, guiando con mano firme y corazón lleno de esperanza, mientras la niña que una vez vivió en las calles soñaba ahora con escuelas llenas de risas, no de lágrimas. La Fundación lanzó campañas educativas masivas, invitando a todos a participar en la construcción de un futuro digno para los niños olvidados. Lucía, convertida en una joven líder, recorría escuelas y plazas compartiendo su historia con calma y convicción. Las palabras tenían el poder de despertar empatía y acción. Tomás, por su parte, gestionaba alianzas con empresas y gobiernos, fortaleciendo las bases materiales para que ningún niño quedara atrás. Lo que comenzó como un acto de bondad en una acera se había convertido en un movimiento imparable de humanidad y justicia. Un día, en una ceremonia sencilla pero emotiva, la Fundación inauguró un centro de apoyo para niños en riesgo, llamado con orgullo el Refugio de Sandra. Lucía y Tomás compartieron el escenario, rodeadas de niños que ahora tenían un lugar seguro y la posibilidad de soñar. Mariana observaba con lágrimas en los ojos, recordando cómo todo había comenzado en ese instante crucial, la chispa que encendió un fuego de esperanza. La comunidad entera celebraba ese logro, no solo como un punto final, sino como el inicio de un legado que perduraría. Los medios continuaban siguiendo cada paso de la historia, reflejando el cambio férreo en la percepción social. Julia Méndez publicaba reportajes detallados que mostraban las transformaciones reales detrás de las noticias, humanizando cifras y estadísticas con rostros y nombres. Sus palabras eran un llamado constante a no olvidar, a mirar más allá de la superficie y entender que detrás de cada cifra había una vida que merecía respeto y oportunidad. Lucía y Tomás se convirtieron en símbolos no de tragedia, sino de renacimiento, inspiración para miles que veían en sus pasos un camino a seguir. A pesar del progreso, Lucía aún cargaba en su corazón la tristeza por su madre, la injusticia que cubrió sus últimos días y la ausencia que dolía en cada rincón de su alma. En sus momentos más íntimos, revisaba a menudo el cuaderno azul, encontrando en sus páginas la fuerza para perdonar y seguir. Mariana le recordó que el perdón no era olvido, sino liberación. Lucía aprendió a ver su historia no como una cadena que la ataba, sino como una raíz que la sustentaba para crecer más fuerte, incluso en terrenos áridos. Tomás, enfrentándose a su propio crecimiento, reflexionaba sobre la familia que había heredado y la que había elegido construir. La relación con su madre, aunque dolorosa en el pasado, ahora se reconstruía sobre nuevos cimientos de sinceridad y amor. A través de Lucía y Mariana, aprendía a entender que la verdadera fuerza no está en el dinero o el poder, sino en la capacidad de transformar el dolor en acción, la indiferencia en compromiso. Sus días se llenaban de compromiso social, de aprendizajes que iban más allá de números y contratos. En un acto simbólico, la Fundación organizó una gala abierta a la comunidad para celebrar 5 años del inicio de la lucha. Niños y adultos se reunieron en un parque, compartiendo risas, música y sueños renovados. Lucía subió al escenario, nerviosa pero segura, para contar su historia desde el corazón. «No soy un milagro», dijo. «Solo una niña que decidió no rendirse y creer en la justicia y la bondad. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida, una elección a la vez». Las palabras resonaron con fuerza, iluminando el rostro de quienes escuchaban con esperanza y determinación. El evento fue un espejo de la transformación social. Ricos y pobres compartiendo espacios, voluntarios mostrando la fuerza de la colaboración,
familias encontrando apoyo y comunidad. Mariana, desde un rincón silencioso, observaba con orgullo, sabiendo que aquel camino había comenzado con un acto sencillo y valiente. La Fundación Sandra Oliveira se consolidaba no solo como un refugio físico, sino como un faro moral en una sociedad que necesitaba reencontrarse con su humanidad más profunda. Mientras tanto, en la prisión, Víctor enfrentaba la realidad de su derrota. Sin poder corromper ni intimidar, su odio se volvía amarga sombra contra sí mismo. Los días, horas y minutos transcurrían con monotonía, recordándole que los siglos de impunidad habían terminado. Ricardo, la otra cara de la familia, visitaba pocas veces al hermano, encontrando en él un reflejo de lo que podía haber sido si hubiera elegido otro camino. Dos destinos separados por decisiones, por coraje, por la capacidad de escuchar la voz interior que llama a la justicia. Por las noches, Lucía y Tomás compartían sueños sobre un futuro donde ningún niño viviera en la calle, donde el miedo fuera reemplazado por oportunidades. La lucha los había unido más allá de la sangre y las circunstancias, creando una familia tejida con hilos de resiliencia y esperanza. En esos momentos, Mariana y Alejandro observaban con certeza que habían sido parte de algo mucho más grande. La justicia no solo era un concepto legal, sino un movimiento de corazones dispuestos a transformar el mundo desde el amor y la verdad. El cuaderno azul, que tanto significado había tenido en la batalla, fue ahora custodiado con reverencia por la Fundación. No solo como prueba de injusticias pasadas, sino como símbolo de la memoria viva que inspiraba cada acción. Se convirtió en un objeto central en la biblioteca del centro, abierto para que cada niño y adulto aprendiera la historia de valentía que podía cambiar el curso de una vida y de toda una comunidad. Lucía, al verlo, sentía que su madre y todas sus enseñanzas estaban presentes en cada página, guiándola siempre. En una visita a uno de los hogares temporales, Lucía encontró a un grupo de niños jugando con risas libres bajo el sol. El contraste con su propio pasado era abrumador, pero también un recordatorio de cuánto podía cambiar cuando la sociedad elige proteger. Conversó con ellos, escuchó sus historias y compartió su propia verdad, sin adornos ni heroísmos. En cada mirada, veía la chispa que tenía que alimentar día a día. La Fundación era más que un proyecto. Era un compromiso vivo con el presente y el futuro de esos niños. Tomás, de regreso en la mansión, cerró con firmeza un acuerdo para destinar parte de la fortuna familiar a proyectos educativos innovadores. Había aprendido a usar el poder no para controlar, sino para liberar. Sus días se llenaban de reuniones con líderes comunitarios, dando espacio a voces que antes habían sido silenciadas. La transformación personal se convertía en legado social. Su amistad con Lucía era fuente constante de aprendizaje y fuerza, un recordatorio de que el cambio jamás viene solo, sino en compañía. Una noche de otoño, mientras las hojas caían con melodía lenta, Ricardo reunió a Lucía, Tomás, Mariana y Alejandro en el jardín. Con palabras sencillas y mirada clara, habló sobre el significado del verdadero legado. No es la riqueza ni el poder, les dijo, sino la capacidad de cambiar vidas, de sembrar esperanza donde alguna vez hubo desolación. Los niños, ahora jóvenes, escuchaban con gratitud, reconociendo que la justicia y la bondad podían ser fuerzas transformadoras incluso en un mundo roto. El impacto de la Fundación se extendía más allá de la ciudad, alcanzando regiones donde los sistemas de protección infantil aún fallaban.
La historia de Lucía y la lucha contra Víctor inspiraba a activistas y funcionarios a revisar normas y abrir espacios de diálogo. Julia Méndez, comprometida con la verdad, documentaba cada avance y desafío, impulsando la discusión pública hacia un compromiso real. La memoria de Sandra Oliveira se mantenía viva en cada gestión, en cada niño protegido, en cada sonrisa recuperada. Lucía, que alguna vez fue apenas una sombra en las calles, ahora hablaba en congresos y foros, defendiendo derechos con una voz que mezclaba sabiduría y ternura. Su historia era un testimonio vivo de que la esperanza es más poderosa que la desventura. Tomás la acompañaba en cada paso y, juntos, reflexionaban sobre construcción de un mundo más justo, enfrentando desafíos con valentía y solidaridad. El regalo más grande era saber que, aunque no podían cambiar el pasado, sí podían construir un futuro digno para todos. En un parque lleno de vida y niños jugando, Lucía y Tomás se sentaron bajo un árbol, observando cómo las nuevas generaciones crecían sin las cadenas del miedo y el abandono. Conversaron sobre sus sueños, sobre el poder de las pequeñas acciones y sobre la responsabilidad que ahora sentían en sus corazones. Habían aprendido que la justicia no es un evento, sino un camino, una elección diaria de ser mejores, de extender la mano y de creer en el poder invencible de la bondad. La luna iluminaba suavemente la ciudad dormida cuando Lucía, en la tranquilidad de su habitación, hizo su oración de siempre. No pedía riquezas ni fama, solo fuerza para seguir siendo útil, para cultivar la bondad que su madre le enseñó y que ahora era el faro que guiaba a muchos. Afuera, el mundo seguía cambiando, impulsado por un acto simple de compasión que había comenzado meses atrás en una acera cualquiera. Esa era la verdadera revolución, el poder del amor y la justicia triunfando sobre la corrupción y la indiferencia.